Salud, muchas gracias. Estamos bien emocionados, bien contentos de comenzar este hermoso proyecto de evangelismo en apoyo para las iglesias, ¿verdad? Para sus comunidades. Y que tú seas el primer invitado, pues es de gran emoción para nosotros, ¿verdad? Para los que estamos trabajando y la gente que está atrás de esto. Este, desde hace mucho entre tú y yo, nos mandábamos Ya, muchos mensajes. Te sí, decías que somos buenos para la artisteada, me acuerdo que te ya sé. decía. Y le comentaba a Salo, hay que hacer un podcast, vamos a aventarnos. Y me decía, sí, yo ya he comprado ya unas cosas. Le había Sí, sí. comentado también a Ismael, Ismael González, a otro joven, a Juan Ramos, que hoy es líder de nuestra región también. Con Gerardo surgió así, fuimos a un evento y queremos realizar esto. Y dije, no, yo me lanzo contigo. Entonces, estamos bien contentos de que tú puedas estar aquí con nosotros y para compartir algo. ¿Te quieres presentar para la gente que no te conoce? Sí, no, pues muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación, a Hechos 29 por la invitación, me siento muy contento. Mi nombre es Salomón Hernández, para servirles. Tengo el gusto de pues, conocer a Neri, a los muchachos desde hace ya bastante tiempo. Y por gracia de Dios, pues me ha tocado ya servir desde la adolescencia con mi papá como hijo de pastor, y ahora que yo estoy también en el ministerio, Sí. pues bueno, y tratando de compartir un poco de lo que el Señor nos ha permitido aprender. Amén. Sabes que cuando te hemos invitado a nuestra iglesia a predicar, las anécdotas que nos han contado, que nos has contado, y que tus hermanos y tu hermano y tu papá han compartido la palabra de nuestra iglesia, este, sobre las misiones que han hecho y cómo empezaron, y yo le comentaba a mi esposa, de que me gustaría a mí tener ese tipo de legado junto con mis hijas, ¿verdad? De compartir esto del evangelio, que una vez, que alguien alguna vez habló a mi vida en momento de necesidad, y, y es como mundos paralelos, me imagino cuando a una persona me topo con necesidad y no le comparto el Señor, ¿qué puede hacer de su vida? Entonces, Sí, esta sí, sí. inquietud de poder compartir el evangelio, pues es de gran necesidad, y pues espero que mucha gente sienta la necesidad de poder compartir. Y tú has escrito algunas columnas para la revista de Hechos 29. Sí, sí, Este, sí. entonces te voy a hacer algunas preguntas y luego tú nos guías con tus respuestas, para comenzar este podcast, ¿te parece? Sí, Ok, claro, mira. adelante. Em, ¿Me podrías mencionar unos fundamentos del liderazgo, de cómo para poderlo desempeñar el liderazgo en el evangelismo? Por ejemplo, en mi iglesia se hizo un proyecto que hay en el Instituto Bíblico que tenemos aquí. Y uno de los 5 liderazgos fundamentales de nuestra iglesia es el de ir, que es el de evangelismo. Ok. Y lo desarrollamos junto con un grupo de evangelismo, pero se dan capacitaciones, ¿verdad? ¿Qué nos podrías aconsejar para tener muy bien fundamentado, ¿verdad? Esos equipos de evangelismo? Pues mira, yo creo que muchos de los problemas, conflictos que hay en el liderazgo dentro y fuera de la iglesia tiene que ver eh, con tres aspectos muy importantes que ignoramos sobre el liderar. El primero de ellos, pues, es entender qué es el liderazgo. Ujú. El segundo de ellos, una mentalidad correcta, una mentalidad de actuar, no solo de saber. Ujú. Y el tercero de ellos es que aprendamos a liderar de manera sana. Um, Respecto a los fundamentos del liderazgo, creo que estos tres fundamentos pueden aplicar en cualquier tipo de liderazgo, cualquier estilo de liderazgo, dentro y fuera de la congregación. Y si somos observadores, muchos problemas y conflictos tienen que ver específicamente con eso. Sí. A veces en la dinámica de cómo llegamos al liderazgo, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, muchas veces la dinámica es que de repente se vota por nosotros, se nos asigna Ujú. y ya tenemos una posición, Sí, sí, sí. pero eso no significa que necesariamente nosotros hayamos llegado listos para eso. Yo creo que la Biblia habla mucho, mucho sobre el tema, y muchas veces la problemática consiste en que los fundamentos con los cuales yo empiezo a liderar son los míos, son mis opiniones, son mis experiencias. Muchas veces el problema es que entramos al liderazgo y entramos
con lo que yo considero que se tiene que hacer, con la manera en la que yo pienso que se tienen que hacer las cosas, y no necesariamente bajo los fundamentos bíblicos de qué espera Dios que se haga en esa área de liderazgo y cómo espera Dios que hagamos las cosas en esa área. Oye, ¿crees que es el dividir también, verdad? Obviamente nuestra opinión, ¿verdad? Como inexpertos a veces, ¿verdad? Sí, Claro. Y para esto, ¿tú crees cuáles tipos de problemas crees que ataquen a un liderazgo? O sea, ¿qué tipo de problemas tenemos que superar para poder desarrollar bien nuestros liderazgos? Pues mira, creo que el primero tiene que ver con entender qué es el liderazgo. Cuando entendemos qué es liderar, qué es un líder, desde ahí podemos partir para trabajar mucho tipo de problema. Mira, la palabra líder y la palabra liderazgo son dos términos, dos palabras que son muy comunes para nosotros. Desde que vamos a la iglesia, el líder de misión, el líder de varones. Pero si tú te acercas con todos los líderes de la iglesia, uno por uno, y les preguntas, oye, brother, ¿qué significa ser líder? Ya que tú tienes un título de liderazgo, ¿qué significa ser líder? Nos vamos a dar cuenta, hermano, de que cada uno damos nuestra opinión. Entonces, ir a la Biblia, estandarizar nuestro concepto de lo que es un líder, estandarizar de manera bíblica lo que es el liderazgo, nos va a ayudar a enfrentar muchas problemáticas. Por ejemplo, desde la perspectiva bíblica, el liderazgo es servicio. Desde la perspectiva bíblica, un líder es un servidor. Nosotros encontramos en Mateo 20, del 25 al 28, una ocasión en la que Jesús habla con los discípulos y les empieza a dar una enseñanza sobre el contraste, la diferencia del concepto de líder dentro y fuera del mundo cristiano, la diferencia entre lo que es el liderazgo en el mundo secular, en el mundo cristiano. Por ejemplo, les empieza a decir el Señor Jesús, ustedes ven que para enseñorearse los gobernantes toman posesión de las naciones, ejercen fuerza sobre ellos, muchas veces los violentan, muchas veces los oprimen, y esa es la manera en la que ellos llegan a sus posiciones, y es el concepto que ellos tienen de lo que es liderar. Pero en el versículo 26 Jesús les dice, pero entre vosotros no va a ser así. Y luego les da el concepto, brother, de lo que es liderazgo. Les dice, de ustedes, el que quiera ser el mayor, o sea, aspirar a ser el mayor, aspirar a tener autoridad, posición, no es malo. El problema es, ¿cuál es tu concepto? Y el Señor les dice, el que quiera ser el mayor, va a tener que ser el servidor de los demás. Sí, un líder, hermano, es un servidor desde la perspectiva bíblica. Por lo tanto, liderazgo, pues es servir a los demás. Sí, ahora, desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva técnica, ¿qué es liderazgo? Bueno, si desde la perspectiva bíblica liderazgo es servicio, entonces desde la parte técnica o profesional, liderazgo es influencia. Un líder bíblicamente es un servidor, pero profesionalmente es un influenciador. Y lo que tenemos que aprender de esto es que detrás de ese concepto de líder y liderazgo está la parte bíblica que conlleva lo espiritual y demás, pero está también la parte profesional que conlleva, bueno, tengo la base bíblica, pero ya estoy frente a un grupo. ¿Cómo les comunico? ¿Cómo los organizo? ¿Cómo hago la dinámica, el sistema? ¿Me explico? Ahí entra la parte profesional y es donde a veces tenemos problemas, sí, porque no sabemos cómo influir, no sabemos cómo conectar. Sí, sabes que por ejemplo, en mi trabajo, ¿verdad? Es un trabajo secular. La persona que me enseñó a desarrollar mi trabajo, pues es el líder de nosotros. No es el patrón, pero es el líder que si tiene que hacer esto este día, sí. Okay. Yo estoy en un área separado a ellos, ¿verdad? Pero esta persona, de hecho empezó a ir a la iglesia, él no era cristiano. Empecé a hablar con él, a evangelizarlo. Sucedió que el Señor, un día le habla a través de su hijo, le pregunta, pasan por una iglesia y le dice, papá, ¿qué es eso? Y le dice, es una iglesia. Y le dice el niño, pero
¿pero qué es una iglesia, verdad? Pero dice, pues, ¿qué venden? Y dice, ¿es una iglesia? ¿Nunca has entrado a una iglesia? Y dijo, no. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues pasó esto. Y él era un líder ahí en el trabajo que se salía, se iba y así. En el momento que se convierte, hasta la perspectiva de cómo funcionar, ¿verdad? Ser un líder, de cómo servir de esa manera también y dar un ejemplo para las personas cuando se acercaban a preguntarle que por qué había cambiado tanto. Ya se ponía más como, ok, no acabamos de hacer toda la tarea en este día, se empezaba a organizar, ¿va? Y empezó a influir Sí. a las demás personas, ¿va? A los otros compañeros, tanto en el patrón también, que vio cómo se estaba haciendo un sistema mejor, ¿verdad? Y cómo influyó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y creo que de esa manera debemos de ser en nuestras iglesias, ¿verdad? Sí. Cambiar nuestra mentalidad, como nos está diciendo, separar el aspecto de que pensamos que es una carga el liderazgo y Sí. creo que eso nos impide mucho, ¿va? Para poder desarrollar. ¿Qué opinas tú sobre agarrarlo como una carga? No, no, al contrario. Aunque humanamente, mentalmente, económicamente, claro que hay algo que ofrecer. Yo creo que más que una carga, Neri, debe ser un costo que debemos pagar. Pero siempre entendiendo que en el liderazgo, con la mentalidad correcta, vamos a comprender que cuando yo sacrifico algo por servir a Dios, no lo estoy perdiendo, lo estoy sembrando. Sí, amén. Yo creo que justamente ese es otro segundo fundamento del liderazgo, la mentalidad y una mentalidad de actuar, no solo de saber, porque luego en el liderazgo nos volvemos a veces puro fácil, ¿no? Sí. Puro decir, puro organizar, pero a veces el líder no está ahí, no está Mandar. presente. Sí, a veces el líder no mete mano o a veces podemos ser líderes que conocemos mucho, sabemos mucho, nos capacitamos, pero no estamos dispuestos a actuar. Sí. Yo creo que la mentalidad de actuar tiene que ver con un liderazgo sano, es un fundamento firme que sostiene el liderazgo. Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo. Pablo entiende la parte de la mentalidad de actuar. Pablo no le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo sepa? ¿Qué quieres que yo organice? Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entiende que la mentalidad de actuar en el liderazgo es una mentalidad correcta, es una mentalidad de servir, de cumplir una visión y una misión. La visión es, ¿qué quieres que haga, Señor? La misión es cómo. ¿Cómo? ¿Cómo Sí, lo logro? El liderazgo es llevar a cabo una obra de parte de Dios. Es una mentalidad de trabajar, de estar presente y de hacer que se logren sí. las cosas. Pues, de hecho, Pablo, ¿verdad? Ya estaba actuando de una manera errónea, ¿verdad? Tratando de querer hacer algo para Dios, ¿verdad? Pero de una Sí, manera errónea. Entonces, cuando se topa con esta verdad, ¿verdad? Que todos tomamos con Cristo, ¿verdad? Cambia su mentalidad total, ¿verdad? Entonces, es el qué hacer. Sabes que yo batallé muchísimo en eso al principio, porque pues yo hace como un mes acabo de cumplir 10 años de que entregué mi vida a Cristo. Y los primeros años pues fue aprendizaje y era error, práctica y error, ¿verdad? Pero era conectar A con B y ahorita que ya tengo un poquito más desarrollado lo de liderazgo, hay gente que se le da muy, muy bien liderazgo nato. Este, pero yo he batallado muchísimo con esa mentalidad. Y todavía a veces es evolucionar. ¿Qué consejo podrías dar, por ejemplo, a esas personas que batallan en cambiar a lo mejor su mentalidad? pues mira, en Romanos creo que es 12:2, no recuerdo si estoy en lo correcto, Pablo habla bien interesante. Pablo dice, parafraseando el texto, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. Y, y él nos dice cómo lograr no conformarnos al mundo, sus tendencias, sus afanes. Y bien interesante que él dice, transfórmense por medio de renovar su mentalidad. Bien importante es que la mentalidad para muchas cosas es la clave del éxito. Ujú. Yo hubiera tratado, ¿no? A lo mejor, no, Pablo, pues, ¿qué pasó? Te faltó el fuego, ¿no? Sí. Transfórmense por medio de moverse en los dones, en las lenguas. Oye, pues es algo que todos buscamos. Pero Pablo entiende que es en la mentalidad
donde se transforma uno. Es en la mentalidad y trabajando la mente donde uno es cambiado, donde Dios nos puede usar para lograr sus objetivos. Y creo que mucho en cambiar la mentalidad tiene que ver con empezar a trabajar los hábitos, tiene que ver con empezar a cambiar tu círculo social y tiene que ver con empezar a analizar de qué empapas tu mente y tu corazón, qué contenidos lees, qué contenidos escuchas, consumes. Y creo que un tercer fundamento para liderar tiene que ver con liderar en la sabiduría. Amén. Liderar de manera sabia, y justo tiene que ver, si somos sabios, vamos a querer trabajar nuestra mentalidad. Sí. Si somos sabios, vamos a querer servir a otros. A Dios se le sirve por medio de servir a los demás. Y me llama la atención que cuando no hay sabiduría, puede haber mucha inteligencia. La inteligencia tiene que ver con conocer las cosas, pero la sabiduría tiene que ver con cómo aplico ese conocimiento para la vida. Y en la Biblia, hombre, encontramos mucho contenido sobre un liderazgo sabio, pero hay nada más un ejemplo. En Éxodo nosotros nos encontramos, Éxodo 18, cuando Moisés está muy, muy abrumado porque todo el pueblo viene con él. Y todos los días Moisés está liderando y está atendiendo, aconsejando, solucionando problemas, conflictos de cientos de personas. Entonces Jetro, su suegro, lo observa y le da un consejo muy sabio. Y Moisés tiene la sabiduría de ser humilde, recibir el consejo y ponerlo por obra. Jetro lo ve cansado, lo ve que era el todólogo y le dice, oye, pues te me vas a enfermar si sigues atendiendo tú solo a todo el pueblo. Y en la sabiduría, en ese liderazgo se encuentra cuando Jetro le dice, delega. No se necesita tener una mega revelación y un sueño y una visión para entender que si está sobrecargado de trabajo, forma un equipo. Lo que pasa es que es más fácil ser el todólogo y andar apurado que tomar tiempo para capacitar un equipo. Entonces, es uno de los muchos ejemplos de liderar con sabiduría. Por ejemplo, si estás sobrecargado, no puedes lograr más y tener más alcance si no delegas. Entonces, le da el consejo, haz líderes sobre 1000 personas, sobre 100 personas, sobre 50 personas, sobre 10 personas, y de esa manera empezó él a tener un liderazgo más sabio, al menos en esa parte de su servicio. Y viene pegado, ¿verdad? Junto con el anterior punto de tenemos que cambiar nuestra mentalidad, a cambiarnos el chip de que no porque de esta manera nomás lo sé hacer yo y se tiene que hacer, pues no, tenemos que dejar que la bendición también fluya, que las demás personas sean parte en esto, de lo evangelismo. Y nos gusta mucho esto, ¿verdad? En Hechos 29 queremos esto, inspirar a las personas, y a través de estos 3 puntos que tú nos diste, ¿verdad? Que hay más para desarrollar, pero el de saber qué es un liderazgo, de tener que cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Y aplicar todo eso a un liderazgo sabio, ¿verdad? A poder a liderar con sabiduría, no nada más, hermano, vamos a repartir los folletitos, ¿no? Tener, pues, estructurar un plan y todo lo que hemos aprendido, pues aplicarlo, ¿verdad? Aplicación personal, primero que nada, a través del Señor, su Espíritu Santo, que nos guíe y pues ponernos en práctica, amén. Sí, con la ayuda del Señor. Muchísimas gracias, Salo. Tenemos otro capítulo también contigo. Les vamos a invitar a que continúen apoyándonos. Es el primer capítulo, nuestro primer episodio de podcast. Homilia se llama nuestro podcast. Porque estamos teniendo una charla. Homilia significa eso, tener una charla, una plática, ¿verdad? Entre amigos, compartir experiencias también, con personas que nosotros tenemos inspiración. Entonces los invitamos a que no se pierdan los capítulos. Entonces, cuando vean ahí los anuncios, ¿verdad? De que viene un capítulo, pues apóyennos, compártanlo, aplíquenlo en sus iglesias, muestren a sus pastores, y si necesitan algo de parte de nosotros, pues pueden escribir los correos. Y pues eso es todo por nuestra parte. Mi nombre es Alejandro Neri. Salomón, Dios les bendiga, gracias. Nos esperamos en el próximo capítulo. Dios les bendiga.